Ok, bueno, vamos a iniciar. El tema de hoy es la medicina molecular aplicada a enfermedades infecciosas. Bueno, como sabemos, está de moda. Bueno, voy a silenciar a todos menos a la doctora Alejandra porque hay un poquito de ruido de fondo. Y nada más te voy a dejar abierta, doctora. Si quieres quitar tu... Está bien. Ok, entonces vamos a iniciar con el tema. En la parte de la introducción, de hecho, esta plática le toca a la doctora, es parte de su experiencia, pero antes de que ella inicie con su intervención, quiero dar una pequeña introducción de la importancia del tema, ya que sabemos que hoy en día hay bastante ocupación y preocupación sobre el tema eh, de enfermedades virales y obviamente van de la mano un poquito con otro tipo de infecciones que se conjugan en varios procesos ahí infecciosos. Entonces nosotros hemos enfocado mucho del desarrollo en los últimos años precisamente al tema de la medicina molecular para prevenir o combatir enfermedades infecciosas de una manera diferente a la convencional que es con fármacos y que, bueno, ya sabemos que los antibióticos y algunos antivirales son los que más se utilizan para problemas infecciosos. Aunque hace años nos dimos cuenta de las limitaciones que eso tiene y de la tendencia hacia dónde vamos con el desarrollo de antibióticos farmacológicos y de antivirales y cómo las bacterias y los virus pueden desarrollar rápidamente resistencia a estos medicamentos. Y bueno, ahí hay de repente un bloqueo para los tratamientos a los pacientes que tienen problemas de infecciones. Entonces, les voy a pasar una breve reseña de dónde partimos para llegar al problema que enfrentamos hoy en día para tratar infecciones. Que obviamente sabemos que por de facto prácticamente todas las infecciones son tratadas con antibióticos, aún enfermedades virales como la influenza suelen utilizarse bastantes antibióticos por alguna razón que bueno, a veces sí se requieren y a veces pues no, porque las enfermedades virales pues son de virus, ¿no? Pero bueno, ese es un cuadro, una tabla que muestra los años en que se aprobó el medicamento, no el año que se descubrió, porque por ejemplo la penicilina se descubrió en 1926 por Alejandro Fleming, pero se aprobó a nivel federal en Estados Unidos en 1943 ya como tal. Y bueno, y solamente tardó este, algunas décadas para desarrollar resistencia. Fue el antibiótico por excelencia por algunas décadas hasta que en 1940, este, creo que está un poquito mal la fecha aquí, la voy a corregir en el estudio, pero viene otra tabla donde se ve cuándo inició, cuándo terminó la eficacia de la penicilina. Este, la, los otros antibióticos como la tetraciclina, el ácido nalidíxico, gentamicina, todos fueron aprobados y desarrollaron resistencia. Una vez que fueron aprobados y se pusieron en uso, ok, no me gustaba mucho esa música de fondo que digamos. Entonces, cuando se aprueban para uso clínico masivo, rápidamente desarrollan resistencia porque al usarse masivamente en hospitales y en clínicas, tienden a desarrollarse más rápido las adaptaciones de las bacterias y de los virus al medicamento. Entonces, se fijan, es muy corto el tiempo de vida útil masivo de un medicamento antes de que se descubra que ya son resistentes. Entonces, es muy poco lo que realmente dura el efecto del antibiótico farmacológico en este caso. Esta es una tabla, aquí se ve más claramente, por la penicilina o las penicilinas tardaron 17 años desde que fueron descubiertas hasta que se descubrió que ya había resistencia de las bacterias a este medicamento. La sulfonamida tardó 10 años y así otra duró 3, 6, 4, 29 años una.
Este es el periodo de vida útil sin resistencia documentada en el área de investigación clínica. Entonces, cada antibiótico tiene un inicio y un final de su efectividad sin resistencia. Esto nos lleva a una reflexión. ¿Qué pasa si ya no hay nuevos antibióticos, si ya no hay nuevos antivirales? ¿Qué pasa si los medicamentos farmacológicos dejan de ser efectivos, como en este caso todos lo han dejado de ser? Y hay otra cosa que también es importante mencionar. A partir de hace algunos 20 años ya prácticamente no se han descubierto nuevos antibióticos y mucha gente desconoce esta realidad de que hubo un gran descubrimiento de antibióticos en los años 50 y 60, pero en los últimos 20 años ya prácticamente no ha habido nuevos descubrimientos de antibióticos, lo cual quiere decir que los últimos antibióticos que se desarrollaron antes de los 90, cuando pierdan su efectividad, pues ya no va a haber muchas herramientas para combatir infecciones. No sé si alguien de ustedes, incluyendo los médicos, conocía esto, pero sí es como de pensarle qué va a pasar entonces cuando ya no tengamos nuevos antibióticos y de repente sigan las infecciones, pero ya con resistencia a los antibióticos viejos, porque ya no hay nuevos. Ok. Bueno, antes de pasarme a la siguiente diapositiva, hay un sobreuso de antibióticos que básicamente es la causa de la resistencia. Es decir, cuando usamos demasiados antimicrobianos, ya sea antibióticos o antivirales, pues es cuando se desarrolla la resistencia. Mientras más se utilice indiscriminadamente, pues más resistencia se va a dar. Entonces, México está en la tabla, quizás al final, pero está en la tabla de los países con más sobreuso de antibióticos en el mundo. Turquía parece que es el que más abusa de ellos. España, pero bueno, México también alcanza esa escala de sobreuso porque se utiliza en fábricas, en hospitales, en la agricultura, se utilizan muchos antibióticos, agricultura y ganadería, en el agua que se utiliza para irrigación de cultivos. Entonces, todo eso hace que se desarrollen resistencias y cuando se administra en seres humanos ya hay resistencia de bacteria. Ok, entonces se fijan en esta gráfica, en la raya roja, en los años 50 y 60 hubo mucha investigación y muchos descubrimientos de antibióticos. A partir de los 60 empezó a bajar y en los últimos años ya hay pocos desarrollos de antibióticos nuevos. En lo que se ha enfocado la ciencia y la industria farmacológica es en desarrollar vacunas, ¿ok? Ahora hay más vacunas y hay menos antibióticos, ¿ok? De eso parte el médico para dar tratamientos cuando hay infecciones en sus pacientes. Entonces, mi pregunta sigue siendo, ¿qué pasa cuando ya esos antibióticos, que ya quedan pocos y ya no hay nuevos, qué pasa cuando los que estaban ya no funcionan bien? ¿Ok? Esa es la reflexión que nos tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es la solución a todo este problema? Bueno, según las investigaciones que hemos hecho, la nueva etapa tiene que ver con medicina molecular. Quiere decir que con sustancias de moléculas naturales que sean lo suficientemente concentradas, eficaces y multimodales. Multimodales quiere decir que tengan varios mecanismos de acción, que no solamente tengan uno. Es decir, las bacterias se adaptan fácilmente a un mecanismo de un fármaco que siempre hace lo mismo. Sin embargo, sustancias naturales que tienen múltiples fitoquímicos y fitofármacos pueden actuar de manera diferente y pueden hacer que se confunda tanto la bacteria o el virus que no puedan desarrollar resistencia. Entonces, hemos visto ya algunos ejemplos en capacitaciones anteriores como hidrógeno molecular, que es parte de las más importantes en la medicina molecular, que se están utilizando para múltiples padecimientos, no solamente inflamación, problemas de función mitocondrial, problemas neurológicos, también funcionan mucho como antibióticos o antivirales. Y en el caso del hidrógeno molecular,
Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero el hidrógeno molecular no es el único que puede proteger contra enfermedades infecciosas. Hay otras moléculas que son de extractos naturales. En este caso pongo como ejemplo los astragalócidos, que es de una sustancia llamada astragalus, que tiene mecanismos que protegen contra inflamación y que inhiben moléculas en problemas infecciosos. Eh, otra sustancia que nos gusta usar, todas las que les estoy mostrando las utilizamos nosotros en las fórmulas antivirales y antibióticas. Otra se llama cistocincanos. El cistocincanos se ha visto, se ha estudiado mucho para infecciones virales e infecciones bacteriológicas y con muy buenos resultados en ambos casos. En muchos casos mejor como antiviral que los oseltamivir, que es un medicamento llamado Tamiflu. Entonces, es un excelente antiviral y un excelente antibiótico que también lo usamos en fórmulas de manera natural. Momordica charantia, que también se ha descubierto que esta sustancia, que es una proteína de una planta, puede inhibir diferentes subtipos de influenza. Y aquí están algunos ejemplos de algunos virus, H1N1, H3N2, H5N1, que son inhibidos por esta molécula o esta proteína llamada Momordica charantia. Entonces, esas para mí son las alternativas moleculares a la forma convencional de tratar infecciones. Este es otro ejemplo, ese es propóleo. El propóleo es una mezcla de diferentes moléculas que están en los cuadritos verdes que se ven aquí y que pueden inhibir replicación viral e inflamación y hacer que el sistema inmune responda mejor. Algo que tenemos que entender es que cuando estamos hablando de crisis, de problemas virales e infecciosos como los que estamos experimentando hoy en día, se debe de hablar también en hacer más fuerte el sistema inmune, tener mejores sistemas de defensa, tener mejores procesos internos de antiinflamación, y eso es lo que la medicina molecular hace. No solamente es protegernos de que no nos caiga un virus que puede ser el 0.01% de mortal, sino que también internamente el sistema inmune pueda defenderse mejor y que no tengamos que preocuparnos de si nos llega un virus que el sistema inmune pueda controlar sin mayor problema. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros estamos ofreciendo en cuanto a la investigación que hemos hecho, los desarrollos, y de lo que nos habla la doctora Alejandra es de cómo ella ha aplicado esta medicina molecular en sus pacientes todos los días, en su consultorio médico, y cómo le han funcionado. Y bueno, me gustaría tener otras doctoras y médicos que ya también han usado estas fórmulas, pero no todos pudieron estar aquí. Así es de que la doctora nos va a hablar de sus experiencias y de cómo en el consultorio médico ha tratado estos casos de manera ya real, con pacientes reales. Y bueno, te cedo la palabra, doctora Ale. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la doctora Alejandra Berber, me complace estar con ustedes para poder compartir casos y tratamientos en patología respiratoria, que es el boom ahorita en este tiempo. Actualmente, pues somos blanco de diversos, enfermedades respiratorias causadas por una infinidad de microorganismos. Ya, ahora sí. Sí, perdón, son problemas con mi teléfono, una disculpa. Las opciones de tratamiento que tenemos en infecciones de vías respiratorias son múltiples, tanto para resfriados, ahora sí que resfriados comunes, infecciones de vías respiratorias altas y bajas, y su eficacia es muy relativa. Entre estos tratamientos, pues hay antipiréticos, antitusígenos, mucolíticos, expectorantes y obviamente pues los antibióticos. Tenemos que tener, pues ahora sí que como otras medidas que sean de importancia y extreman tratamientos alternativos y que su eficacia pues sea en un 100% favorable para nuestros pacientes, ya sean resfriados comunes, infecciones de vías respiratorias tanto altas como bajas, sin ser invasivos y teniendo la plena seguridad de que nuestros pacientes van a tener un resultado favorable y obviamente sin llegar a ninguna complicación. Los dos productos que estamos manejando actualmente y con los cuales he obtenido resultados muy favorables han sido el Mixten y el Synergy. El Mixten, por ser un antibiótico
natural de amplio espectro retroviral, abarca perfectamente cualquier tipo de neumonía. Actualmente, ahorita, con las neumonías atípicas, los tratamientos a base de estos dos productos, más agua de mar como base para nebulizaciones, ha sido de gran eficacia. Y he sacado mis pacientes críticos en un promedio, estamos hablando de saturaciones de 75, menos de 80, en menos de 4 o 5 días. Obviamente con los cuidados muy extensivos que se les da alimentación y sobre todo apoyándome en otro tipo de tratamientos alópatas. Les comentaba, ahorita los tratamientos que estamos manejando tanto para pacientes pediátricos como para adultos mayores es hidrógeno molecular más altas dosis de ácido ascórbico más solución salina como nebulizadores. De hecho, les voy a compartir un link donde estamos utilizando, ya no hay tanques de oxígeno, ya se está agotando todo y estamos buscando la manera de cómo aportar. Hicimos una especie como de, ¿cómo les puedo explicar? Un ajuste con los nebulizadores que tenemos en farmacia para que este produzca oxígeno y nos está sirviendo como terapia y nos sube los niveles de saturación en un 80-90%. Para los casos típicos que estás teniendo ahorita de neumonía, como se le quiera llamar, COVID, neumonía típica, como sea, ¿cuál es el tiempo promedio que usualmente tardaría un tratamiento farmacológico sin medicina molecular? ¿Y cuál es el tiempo que estás viendo tú en tus pacientes aplicando esta medicina molecular? Eso es muy importante. Normalmente, con tratamiento farmacológico o alópata, tardan aproximadamente 10 días, de 10 a 15 días para una neumonía resolutiva. Y estamos hablando que el tratamiento alópata para neumonía son doble esquema o triple esquema de antibiótico. Estamos hablando que es un promedio para que nuestro paciente se empiece a recuperar, deben de pasar 6 días como mínimo para que él empiece a sentir algo de mejoría. Todo lo contrario con los tratamientos ortomoleculares, que estamos teniendo resultados al segundo día en un 70-80%, con una saturación, supongamos que el paciente llega con una saturación de 80 y a los 2 días les estoy dando seguimiento, tienen una saturación del 90-92%. Al citarlos nuevamente, yo a mis pacientes les doy un seguimiento cuando vienen por neumonía, los cito al segundo o tercer día, dando ahora sí que un espacio amplio para que empiece a funcionar el tratamiento. Encuentro una saturación de un 90 a 92%, al quinto día mi paciente está saturando en un 99%. Obviamente las primeras 24 horas o el primer día hago dosis de saturación o de impregnación, ¿sí? Lo estoy utilizando 2 gramos cada hora del Migfen y del Synergy estoy utilizando 3 gramos cada 2 horas, lo que son las primeras 12 horas. Es muy difícil que mi paciente se levante por la noche para estar cada hora, entonces lo que trato de asegurar son las primeras 12 horas, que es cuando son las horas, el tiempo vital para nosotros acorralar el tipo de microorganismo que está afectando a mi paciente. Excelente. No sé si... Ajá, así que de hecho en San Francisco del Rincón me llegó una paciente completamente con un pulmón colapsado y dentro del tratamiento que le manejé, la estuve nebulizando, llegó con 68 de saturación, la pasamos a nebulizar y durante el proceso de ella empezó a subir la saturación y solamente fue agua de mar con 2 gramos de Migfen. El único detalle que tenemos que el extracto hace que se taponee un poquito y no produzca lo suficiente de oxígeno. Fue el único problema, pero saturó perfectamente bien. Lo que nos hubiera tardado con este mismo paciente si hubiese puesto un corticosteroide, una metilprednisolona o una betametasona, nos hubiéramos tardado un poquito más. En niños, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tipo de casos has visto y cómo ha sido la evolución con esta medicina molecular? Perfectamente bien. Incluso lo que son los resfriados comunes,
tardan aproximadamente, ¿qué le gusta? Es cuestión tal vez hasta como de magia, por así decirlo, porque es cuestión de horas. Estamos hablando que le damos la primera toma en la mañana, por la mañana, y por la tarde el pequeño a las 5 o 6 horas, el pequeño ha cesado de su escurrimiento nasal y ha disminuido los accesitos de tos. Estamos hablando que con este tipo de pacientes son problemas de resfriado común y los primeros 3 días son problemas virales. Después del tercer día, ya que siguen con los síntomas, estamos hablando de un problema bacteriano y entonces es cuando meto Micfen para abarcar un poquito más. Pero ahorita los niños, sobre todo los niños y los ancianos, me están respondiendo perfectamente bien a dosis de impregnación con el Synergy. Para problemas virales y bacterianos, ya cuando se agrega, más bien cuando se agrega una bacteria, ya es cuando metemos Micfen. Y ha funcionado perfectamente bien. Excelente. Nada más una aclaración para esto de los conceptos. Cuando la doctora habla de saturación de 80 o 90, se refiere al nivel de oxígeno que se detecta en sangre con un aparato que se llama oxímetro. Cuando uno tiene un problema respiratorio, obviamente está absorbiendo menos oxígeno por la vía pulmonar, por la vía de las vías respiratorias. Entonces, obviamente, si tiene problemas para respirar, va a haber menos oxígeno en la sangre y menos oxígeno para las células. Ese oxígeno se mide con el oxímetro y cuando están en un rango de 80, 70, 60, habló de uno de 58, quiere decir que hay un problema de hipoxia, es decir, de falta de oxígeno, y eso es un problema crítico que desencadena una serie de problemas que facilitan las patologías, enfermedades, acidifican el pH un poquito, en fin. Entonces, aquí la forma en que se mide y lo que dice ella sobre saturación que llega a los 90, a los 95, al 99, quiere decir que en esos niveles, digamos lo de arriba de 90, ya la sangre tiene un nivel aceptable o excelente cuando está en el 99 de saturación de oxígeno. Quiere decir que ya están los niveles óptimos de oxigenación y ese oxígeno significa que las células, específicamente las mitocondrias celulares, van a poder producir ATP, energía, las células van a estar sanas, los órganos también. Y eso es de lo que habla cuando se refiere a saturación de 80 o 90 o 99. La dosis de saturación es otra cosa. La dosis de saturación es cuando en vez de darle una dosis de Micfen o una dosis de Synergy, una dosis cada 24 horas, como está digamos, en la recomendación general, aquí el primer día, como ella dice, las primeras 12 horas, se aplican dosis muy regulares, como cada hora o cada 2 horas, en el caso del Synergy, como lo ha manejado ella, el primer día. Esa dosis se llama dosis de saturación. Para saturar al cuerpo, al sistema, con estas sustancias de las fórmulas de hidrógeno molecular, con las demás sustancias que contiene cada fórmula, saturamos al sistema para que los microorganismos se vean, digamos, sobrepasados, superados y ya no puedan defenderse y baje la infección rápidamente con una tormenta con un ataque, digamos, del sistema inmune con todas esas herramientas que le estamos dando en grandes cantidades por la frecuencia de la dosis. El sistema inmune tiene muchas herramientas para atacar esa sobrepoblación de virus o de bacterias y por eso ven resultados tan rápidos. Si lo dejáramos a una dosis cada 24 horas, la evolución sería muy lenta. Pero como lo estamos saturando el primer día, ya los siguientes días bajan, ya no es lo mismo. Que dicho sea de paso, si hiciéramos eso con un medicamento alópata, de darle una dosis cada hora, pues imaginemos el problema de toxicidad que podríamos generar en el paciente. Esa es una de las grandes ventajas de la medicina molecular natural, que no tiene esos efectos tóxicos que tendría un fármaco, por ejemplo. Entonces hay que saber cómo usar cada cosa. Los fármacos, como la doctora dice, son necesarios en algunos casos, pero no se pueden sobreutilizar. En el caso de las sustancias moleculares, se pueden utilizar con dosis tan fuertes y regulares, frecuentes como estas que estamos platicando, sin el temor a que haya un efecto secundario de toxicidad. Eso es una gran ventaja porque nos permite hacer esa saturación y tener resultados mucho más rápidos que típicamente los pudiésemos tener con con algún otro medicamento.
Entonces, esos dos conceptos los quiero aclarar porque sí hay personas que me han preguntado qué es una dosis de saturación o qué es la saturación de oxígeno que se mide en un paciente que tiene problemas de vías respiratorias. Ok, ¿qué más, doctora? ¿Qué más nos puedes decir de los tratamientos que has utilizado en pacientes de vías respiratorias o problemas infecciosos? ¿Qué pasa con otro tipo de infecciones? Por ejemplo, bueno, no solamente hay que mencionar y recalcar que no solamente estos productos o sobre todo el Migfen no va específico para vías respiratorias, va también para problemas infecciosos de otros lugares. Lo he empleado para problemas de vulvovaginitis que han sido crónicas y que ya son resistentes a bastantes antimicrobianos. Con este sí me tardé un poquito más para que mi paciente hubiese visto resultados, fueron 10 días, pero estamos hablando que su proceso infeccioso vaginal ya teníamos cerca de 7 años con este problema y sobre todo que se hacía cultivos cervicales y siempre era la misma bacteria, siempre, ya tenía resistencia, ya prácticamente era resistente a todo, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, sin contar, obviamente, las penicilinas, aminoglucósidos, quinolonas, ya era resistente. Entonces, pues, como usted comentaba en un inicio, cuando ya un paciente, independientemente del tipo de enfermedad, más que enfermedad, el tipo de infección que tenga, cuando ya se ha abusado mucho de este tipo de antibióticos o antimicrobianos, no tenemos opciones. Y es donde nosotros entramos así como por decir en pánico, porque no sabemos cómo abordar ese tipo de enfermedad o cómo agarrar esa patología. Y las herramientas que tenemos pues ya son muy autolimitadas. Entonces con esta paciente sí manejé el Migfen con 2 días de saturación. Al quinto día la cité, estamos hablando que había mejoría en un 50%, iba muy lento, pero aclaro, es un problema o era un problema crónico de hace varios años y que había sido multitratada. Al séptimo día, la paciente ya tenía un 80% de mejoría y al 10º día, la paciente ya no tenía ningún problema, ya no sentía ningún malestar. En ese momento hice una toma de cervical, la mandé a analizar y estaba completamente limpio. Estamos hablando que no solamente era el proceso infeccioso, sino también era el proceso inflamatorio. Eran ambos y con las dosis de saturación fueron 48 horas, tuvo una resolución al quinto día de un 50-60%, llegando a la resolución total al 10º día sin ninguna molestia. Lo único malo de esta situación pues es que la paciente ya se sintió mejor y ya no regresó, pero bueno, esos son prácticamente pues como resultado cuando damos un buen tratamiento. Regresó por otras situaciones, pero ya por esa afortunadamente no. Entonces, no solamente es para vías respiratorias, puede servirnos para problemas genitales, incluso para problemas de candidiasis, les funciona perfectamente bien a los pequeños, haciendo tipo de gárgaras con el Migfen. A las 2 horas se les quita completamente el algodoncillo o las placas, y eso lo vi con un paciente muy cercano mío, que ya se lo había comentado, jefe. Muy bien. Creo que algunas de las personas que están conectadas ya han usado el Migfen y el Synergy. El Synergy apenas salió creo que hace un mes y decía hace ratito que llegó justo a tiempo porque pues ahorita ya es el producto más utilizado tanto por médicos como personas que son parte de esta familia de Green Ray y que lo están utilizando para sus familias sobre todo, pero también para conocidos. No sé si, creo que Irma, no sé si me escuches y nos quieras platicar tu experiencia. ¿Has utilizado tanto el producto vía oral como por nebulización? Irma, ¿me escuchas? Claro que sí. Yo fui una de las pioneras, no sé qué, después de la doctora Ale, que utilicé la nebulización, sobre todo con mi hijo, tiene 14 años, y después de que Enrique me dijo cómo aplicarlo, pues ese día se lo puse con el y uno de enfermos y utilicé
Y la verdad, luego se vio y se notó. Al siguiente día ya andaba como sin nada, sin tos y sin gripa y sin nada. Y así como que mi hijo también se quedó, ah, caray, ¿esto sí sirve? Le dije, pues claro que sirve. Y no nomás con él, con mi esposo, con un bebé aquí pequeñito que tengo de 4 meses, así de retiradito también se lo pongo a veces. Pero mi pregunta para la doctora, para Enrique, ¿cada nebuliza a un paciente o depende pues también cómo esté, pero por ejemplo un adolescente de 14 años que trae una tos tremenda o 12 días pero con mi fe y la nebuliza, ¿cada qué tiempo lo debo nebulizar? Porque Se él con puede, una tuvo, pero no sé si... bueno, eh, aquí, yo por ejemplo, cuando están que es una tos de esas irritativas, muy aferrada, generalmente yo los estoy nebulizando de cada 2 a cada 4 horas. Depende mucho de eso. La ventaja es que precisamente como son tratamientos 100% naturales, no tenemos riesgo de toxicidad. ¿Qué pasaría si yo nebulizo a un paciente con lo que es más común, salbutamol y ambroxol? El salbutamol genera taquicardias, entonces el salbutamol no lo puedo utilizar cada 2 horas porque este paciente pues me va a manejar una taquicardia de 150, 160 latidos por minuto y vamos a tener serios problemas. Entonces, aun cuando mi paciente lo requiere así, por la gravedad del asunto, no lo puedo manejar. Tiene que tener un promedio de vida media. La diferencia con ellos es que podemos utilizarlo y no solamente por que son 10, 15 minutos de la nebulización, podemos utilizarlo por 20, 30 minutos y a las 2 horas volverlo a hacer sin correr el riesgo de que podamos tener algún tipo de toxicidad. Eso es lo más importante de esto. Y que sobre todo no importa si es diabético, si es hipertenso, si es un adolescente, si es un adulto mayor o si es un pediátrico. Estamos hablando de un bebé de menos de 1 año. ¿Sí? Lo podemos utilizar con la plena confianza y seguridad de que no va a haber ningún efecto colateral. Sí, eso sí comprobado. Inclusive yo le comentaba así como chiste que dice el Migfen lo podía utilizar como suero para estar tomándoselo todo el rato. Le digo, sí puedes utilizarlo, pero no es para eso. Ya tiene, tiene un fin, para eso hay que utilizarlo. El suero es otra cosa. Pero sí, muy recomendable. Luego salió el Synergy. No, pues cuidado. Con ese también hemos estado aquí casi en toda la familia utilizándolo y recomendando a mis amigas que también ya lo han adquirido y han tenido muy buena respuesta también. Muy bien, doctora. Antes de cerrar la sesión, ¿alguna otra observación, algún otro descubrimiento, experiencia que nos quieras compartir? Es que tengo muchas. Bueno, Pero uno más. tantas que tengo como que de repente, bueno, tengo 2 casos muy cercanos. Uno de ellos, pues, bueno, hay uno que ya tiene un poquito de tiempo, estamos hablando que lo hemos estado tratando desde hace como 2 meses. Ahorita el más reciente, volviendo con lo de las nebulizaciones y las dosis de saturación, pues bueno, ocurrió el fin de semana pasado con mi hija, con Citlali, que empezó con accesos de tos. Cabe mencionar que ella también es asmática y ha tenido problemas respiratorios. Ella a la edad de 5 años se le retiraron adenoides y amígdalas, por lo tanto, pues sí es un poco más propensa a cualquier tipo de enfermedad de vías respiratorias. Entonces empezó con esa tosecita irritativa, después congestión y manejamos Synergy antes de darle Migfen. Manejamos Synergy y las primeras 24 horas estuvo bien, después hubo una pequeña recaída, obviamente por los cambios climáticos, pues no es algo que esté a favor nuestro, y introducimos el Migfen y las nebulizaciones. Ella duró en un proceso que normalmente me llevaba más o menos de 7 a 8 días con ella se recuperó prácticamente en 2 días. Y eso que descansó el lunes y el martes ella ya se quería presentar a laborar, pero bueno, por el riesgo a que fuera a tener una nueva recaída,
fueron 2 días y el tercer día ella perfectamente está bien, está como si nada. Ya ahorita lo único que tenemos lo está tomando nada más como preventivo. Solamente le estamos dando ese uso, pero ya no hay tos, ya no hay congestión nasal, ya no hay ese espasmo bronquial. Entonces, y estamos hablando de que ella tiene la atención en mostrador, está en contacto, porque lamentablemente ahorita estamos atendiendo el 80% de nuestras consultas es por problemas de vías respiratorias. Eso es en cuestión del Synergy. Ahora bien, las otras, se puede decir, las otras experiencias que he tenido de Migfen ha sido en problemas de úlceras y pie diabético. Les voy a mostrar, bueno, les voy a mandar por el grupo unas fotos que son de un pie diabético que hemos estado trabajando y manejando en conjunto con el señor Enrique, y que, bueno, hemos obtenido pues unos resultados fabulosos, nada más que no encontraba la manera de cómo pasarles todo ya documentado con estudios, todo el proceso, porque estamos hablando que es una persona, es un adulto de 68 años de edad, con el cual sí nos ha costado bastante trabajo sacarlo, porque tiene problemas de cardiopatías, es diabético, ha tenido 2 infartos, el último preinfarto que tuvo fue hace cerca de prácticamente 2 meses, fue cuando se complicó. Y bueno, con él sí estamos manejando ambos tratamientos, tanto alópata como ortomolecular, y la verdad los resultados que se han visto han sido, ¿qué les puedo decir? Mucho más que excelentes, y no estaría compartiéndolos o comentándoselos si no tuviéramos las bases, y sobre todo porque se trata de mi papá. Entonces, este tipo de tratamientos no solamente los he manejado con pacientes en mi consulta externa, sino han sido con familiares, y familiares muy cercanos. Entonces, 100% recomendables. Les voy a hacer llegar las fotos para que vean cómo ha sido la evolución en cuestión de problemas de pie diabético, y qué decirles de problemas de artrosis o gonartrosis bilateral. Bueno, es que son muchísimos casos, de verdad bastantes, y lo importante es que no podemos utilizarlo por tiempos prolongados sin generar toxicidad, que eso es lo mejor. Básicamente la idea con esta sesión era abrir un poquito el abanico de posibilidades. Sabemos que la medicina alópata obviamente es la medicina oficial, es lo que la gente recurre cuando va a un médico. Sin embargo, como decía la doctora, a veces los médicos tienen muy limitadas sus herramientas, no tienen todas las facilidades para dar mejores tratamientos a los pacientes, y a veces se quedan un poquito estancados en varios casos porque por lo que típicamente utilizan o utilizaban a veces ya no funciona igual, específicamente y especialmente en casos de infecciones, porque pues hay resistencia microbiana tanto de virus como de bacterias, y pues gradualmente esa fortaleza que tenían pues se va debilitando, y bueno, ya a veces no hay muchos recursos a la mano para esos médicos que están acostumbrados a utilizar antibióticos farmacológicos o antivirales, y que con estas sustancias que están combinando en productos muy compactos, muy sinérgicos, muy accesibles, por cierto, para tener estos resultados que tenemos. Imagínense una infección vaginal de 7 años crónica, quitarla en 10 días. O sea, no es cualquier cosa, honestamente no es cualquier cosa. Y si no se quitó en 7 años por diferentes médicos con diferentes medicamentos, pues habla mucho de que a veces sí hay estancamientos, sí hay límites que tenemos que superar de alguna u otra forma. Y las medicinas, la medicina molecular con esas sustancias que tienen básicamente de base hidrógeno molecular, pero que tienen también extractos que se conjugan y se combinan para lograr un efecto mucho más fuerte. Tenemos resultados que podrían considerarse extraordinarios desde el punto de vista convencional. Sin embargo, nosotros sabemos que son resultados ordinarios si tomamos en cuenta que el cuerpo y el organismo es muy poderoso y que la naturaleza también nos ofrece opciones poderosas para tratar a nuestro cuerpo y para cuidarlo y regenerarlo. Y de eso estamos haciendo uso, ¿no? No es que nosotros hagamos las cosas, ya están hechas por la naturaleza. Nuestro cuerpo es una maravilla, la naturaleza, las plantas,
también tienen fitoquímicos que son muy poderosos. Solamente es cuestión de conectar una cosa con la otra de una manera responsable, con la intención de ayudar a la gente, y estos son los resultados. Estos son los resultados que se logran y que, bueno, nos dan muchísima satisfacción. Me encanta escuchar casos donde cuando a veces no había tanta esperanza, se logran resultados extraordinarios y la calidad de vida de una persona, de un paciente, se mejora. Eso es lo que se busca. Digo, hay objetivos comerciales, sí, hay objetivos financieros, claro, pero nada vale más que esa satisfacción de ver cómo la gente tiene y supera sus problemas, a veces crónicos o a veces donde ya no tenían muchas esperanzas, y que con la medicina molecular tienen una opción más que pueden combinar con lo que ya tenían, o en algunos casos simplemente cambiar de estrategia para que algo que no se ha tratado antes se utilice y tengan mejores resultados que los que habían tenido antes. De eso se trata. Y bueno, el objetivo era mostrarles, no nada más en teoría y con los estudios y con lo que posiblemente podría pasar. Afortunadamente ya se han utilizado y se han usado por parte no mía ni de nuestra empresa, sino por parte de médicos, no solamente la doctora Alejandra, sino varios otros médicos, nutriólogas y obviamente personas que han utilizado como usuarios los productos con resultados que difícilmente obtendrían de otra forma, y que bueno, para eso existe Green Ray y para eso estamos haciendo lo que hacemos. Y bueno, me da muchísimo gusto escuchar esos casos, que platico con la doctora prácticamente todos los días. También platico con otros médicos, con nutriólogas que también tienen pacientes, y nos da mucha satisfacción ver cómo estamos generando un impacto positivo en cada vez más personas. Y qué bueno que cada vez más personas conocen, utilizan y se benefician de la medicina molecular, la cual utilizamos en nuestras fórmulas. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario, sabe cómo utilizar una dosis de saturación, cualquier duda, adelante antes de cerrar la sesión. Bueno, si ya no hay nada, les agradezco mucho que hayan tomado su tiempo y que se hayan tomado la molestia de conectarse. Ojalá les haya ayudado en algo. Y como les dije, se va a editar el video, se publica y les mando el link en cuando esté en el canal. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, guapo.